Eh, Shalom, shalom a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales. Que el Eterno les bendiga y les guarde a todos. Les mandamos muchas bendiciones a los hermanos. El día de hoy nos siguen por medio de las redes sociales. Saludos hasta León, saludos a Irapuato, saludos a San Miguel de Allende y saludos también a la hermana Marta que está en la hermana República de El Salvador, en Oaxaca, en Oaxaca. Está en Oaxaca la hermana Marta y a Max hasta Estados Unidos. También le mandamos un abrazo a Max, a Jenny, a todos los que nos siguen por medio de las redes sociales y a todos los que nos ven. Bueno, pues que el Eterno les bendiga. Estamos aquí iniciando lo que es el servicio, bueno, no el servicio, ya el servicio, más bien la predicación de Shabbat. Y vamos a continuar y cerrar con el apóstol Juan. El apóstol Juan, que hemos estado teniendo un viaje con él, a través de sus cartas, primera de Juan, segunda de Juan, que tuvimos oportunidad de estudiar y de revisar la semana pasada, y el día de hoy estaremos revisando lo que es tercera de Juan. Ya sabemos Juan cómo es. Juan es conocido como el discípulo amado, como el discípulo el discípulo del amor. Sabemos que Juan es uno de los tres cercanos a Yeshua, es uno de los tres junto con Jacobo y junto con Pedro. Fueron los que nuestro amado Yeshua siempre llamaba para que estuvieran cercanos a él, eran la parte de su círculo cercano. Y entonces Juan nos revela de manera muy clara parte de ese carácter que el Señor amaba de Juan, ¿no? Tanto la pasión que tenía para con él, como también el amor que tenía para con los demás. Pero también Juan, algo que hemos podido estudiar es que Juan es muy práctico a la hora de hablar de la palabra, al hablar del evangelio. Juan es muy práctico a la hora de poder establecer cómo saber si somos o no somos discípulos, cómo saber si andamos o no andamos en la verdad. Veíamos que la semana pasada le preguntaban, ¿no? ¿Qué es la verdad? Cuando Pilato estuvo delante de Yeshua, le decía, Pilato hace esa pregunta y dice, ¿qué es la verdad? Y entonces la verdad, establecíamos que la verdad no puede haber. Una de las cosas que es muy interesantes en filosofía es que no puede haber, por más de que se trate de decir que hay verdades a medias, no existen las verdades a medias. Existe la verdad como argumento y no existe lo que es tu verdad o mi verdad, ¿no? Sino existe lo que es la verdad como tal. Y la verdad siempre no es una carretera que lleve dos vías, no es una carretera que lleve dos carriles, ¿no? No es algo que vaya en una dirección para aquí y en una dirección contraria, sino la verdad es un camino que transita en una sola dirección. Entonces, Yeshua establecía de manera muy clara el decir, bueno, si ustedes, él se establecía a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos guiaría ¿a qué? Nos guiaría a toda verdad y Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría las cosas que Yeshua había hecho. ¿Qué quiere decir? Que ese camino y ese transitar, la Biblia también establece algo bien interesante, establece que la palabra de Dios, dice la Escritura, que Yeshua en la oración que hace precisamente con Juan, les dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que entonces tenemos tres definiciones de lo que es verdad, pero las tres definiciones se apuntan hacia el mismo lado. Dice la Escritura que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Yeshua. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de la revelación que el Espíritu Santo nos da de Yeshua, de lo que Yeshua mismo declaró ser a sí mismo y de lo que la palabra dice de Yeshua mismo. ¿Qué quiere decir? O de Jesús. Ninguna de estas tres se contrapone. Ninguna de estas tres te va a decir, que hagas algo diferente
al carácter inherente de Jesús. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo no te puede guiar a que hagas algo que no esté escrito en la palabra. El Espíritu Santo no te puede llevar a que rompas algún mandamiento porque estaría yendo en contra precisamente tanto de la palabra escrita como en el testimonio vivo y veraz de Yeshua. ¿Qué quiere decir? Entonces la verdad es un camino y ese camino, dice Yeshua claramente, dice que no nos apartáramos de él ni a izquierda ni a derecha. Quiere decir que necesitábamos caminar cercanos a él, dice la escritura en Juan, dice que separados de él es la vid y nosotros los pámpanos, y que ninguna cosa podemos hacer cuando nosotros nos encontramos separados de él, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Veíamos la semana pasada la advertencia que nos da Juan, ¿no? Que se levantarían de en medio de nosotros falsos maestros que torcerían la parte de la escritura, y torcerían la parte de la verdad, con la finalidad de ¿qué? De atraer condenación hacia ellos mismos. Estas personas es importante, vamos a ver que van a ocupar, son personas, establecíamos lo que decía segunda de Pedro, dice, estas personas tuercen la escritura, hablan mal de la escritura, ¿para qué? Así como también las demás escrituras para su propia perdición, para su propia condena. Entonces, ¿qué quiere decir? No todo el que te hable de la palabra de Dios y te cite versículos bíblicos, te está hablando la verdad. Vamos a entender y Juan nos dice de manera muy clara, que debe de cuadrar, simple y sencillamente, tiene que cuadrar el audio con el video. Tenemos que cuadrar la parte de lo que se confiesa con la boca, se debe de ver también a través de nuestras acciones, y estas acciones deben de estar manifestadas en el Espíritu Santo. No podemos nosotros, hay muchas personas que el día de hoy, por ejemplo, hacen mucha caridad. Y el día de hoy, las personas que hacen caridad, el día de hoy, que tristemente, bueno, pues todos hemos podido ver imágenes realmente muy tristes, muy desgarradoras de lo que está pasando en Venezuela, con la parte del temblor, los terremotos o los temblores que los sacudieron. Para los que hemos vivido algún terremoto, los que nos acordamos del sismo del 1985, cuando ve uno las imágenes te acuerdas precisamente de la sensación, porque fue un sismo que fue oscilatorio y que fue trepidatorio. ¿Qué quiere decir? Que no solamente fue de los que se movió, sino que fue de los que la tierra literalmente se sacudió. Y para todos los que estuvimos ahí y nos acordamos, dices, a mí me tocó vivirlo chico, pero no se te olvida, no se te olvida eso es sentimiento de que decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué pasó? Y luego que ves todo lo que dejó alrededor. El día de hoy el mundo ante ese tipo de circunstancias es movido por las imágenes, es movido por lo que hay en el corazón, y mucha gente va a ayudar, y eso no está mal, está bien, qué bueno. Pero la ayuda se basa en un sentimiento en el ser humano de decir, bueno, pues vamos a ayudar, vamos a tratar de ser solidarios, pero Juan va más allá. Juan nos dice, la Escritura nos dice que el amor que debe de haber entre nosotros tiene que ser un amor que no sea fingido, que no sea un amor que solamente se dé cuando haya situaciones complicadas, sino que el amor en el cual debemos de estar unidos es en el amor que el Señor ha establecido en medio de nosotros. Y ese amor que ha establecido en medio de nosotros nos debe de llevar a qué? A que podamos ser unidos, y que podamos ser unidos de acuerdo a las características que el Señor buscaba. No todos tendremos los mismos puntos de vista, pero si todos tenemos somos partícipes del mismo espíritu, dice la Escritura que en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos por los otros. Entonces es importante que nosotros estemos establecidos con esto. Y entonces tercera de Juan,
Tercera de Juan, pues nos va a continuar hablando. Esta carta en general, vemos que las cartas de Juan, por ejemplo, primera de Juan va como que dirigida a la iglesia en general. Segunda de Juan va dirigida a la elegida, ¿se acuerdan? Hablábamos que la carta le habla a la elegida y que cómo ve que algunos de sus hijos le da gusto que anden caminando en la verdad, que anden caminando en los preceptos que Dios ha establecido. Pero esta carta va dirigida literalmente a Gallo. Y es interesante ver que hay, pues si alguien está buscando un nombre para su hijo, le puede poner Gallo, es un nombre bíblico, y le puede poner, a ver, tú muy gallo, a ver, háblele al gallo, ¿no? Y Gallo aquí es el que canta bonito, es el que... Pero es interesante que, por ejemplo, en otras cartas, por ejemplo, cuando Pablo le escribía a Timoteo, la carta se llama Primera de Timoteo, ¿no? Cuando Pablo le escribe a Tito, la carta se llama Primera de Tito. Entonces, es interesante que aquí, en lugar de ponerle Gallo, yo creo que no les gustó cómo se oía el nombre de Gallo, y mejor decidieron ponerle Tercera de Juan, o sea, diciendo, bueno, pues es una carta que va a Juan, pero que tiene características que es interesante porque... Ajá. Sí, puede ser que el nombre pueda ser diferente, puede ser una transliteración diferente. Sin embargo, bueno, es un nombre que se consideraba más griego. Entonces, para la época ya había más, ya había, y el contexto nos va a dar el saber que es más como una comunidad, un poco más hacia la parte ya, más de los hermanos que han empezado a llegar de las tribus perdidas de la casa de Israel. Pero ¿por qué si es una carta personal, que se dé en un contexto personal, por qué la podemos aplicar el día de hoy a nuestras vidas? ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que dice la Escritura, nosotros creemos que la palabra de Dios, toda ella, ha sido inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir y para corregir en justicia. Sin sacar el versículo de contexto, recordemos que, por ejemplo, cuando Pablo escribe o da esta citación de la Escritura, para el tiempo de Pablo solamente se encuentra escrito el Tanaj, el Antiguo Testamento. Sin embargo, creemos fielmente que la palabra del Nuevo Testamento, del Pacto Renovado, del Brit Hadashah, también es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque no invalida lo que se escribe en el Tanaj, sino más bien lo confirma. Y entonces, aunque se dan en situaciones específicas, vamos a ver aquí de Gallo, y de Diótrofes y de Demetrio, que son los que van a aparecer en esta carta, las situaciones que se están viviendo estaban establecidas y profetizadas, se aplican hasta el día de hoy, y vamos a ver cómo hay situaciones que hasta el día de hoy seguimos lidiando con lo que Juan le quiere hablar a Gallo, ¿no? Entonces, entremos a lo que es Tercera de Juan. Y Tercera de Juan empieza diciendo, el anciano a Gallo. No a Juan aquí se le conocía como el anciano. Tercera de Juan ya se considera que es una de las últimas cartas precisamente que escribe Juan, antes de que llegara él allá lo deportaran ahí ¿cómo se le llama? A la isla de Patmos. Es una connotación interesante la que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que Juan ya es grande, y el que él se ponga a sí mismo como el anciano no es un término peyorativo. ¿Qué quiere decir? Es un término en el cual los mismos creyentes en el Mesías lo reconocían como ¿qué? Como el elder, como el anciano, pero era un tema de honra. No sé si estemos el día de hoy, por ejemplo, muchas veces
tristemente de repente a los ancianos ya se les trata de manera peyorativa, ¿no? De manera despectiva se le trata a los ancianos y se le dice, no, pues es que ya está viejito, ¿no? Muchas veces shalom, shalom, muchas veces las nuevas generaciones, ¿no? Dicen, no, ¿qué vas a ver? No vas a ver, ¿qué vas a ver? No sabe nada, ¿no? Porque pues, está viejito ya, ya no conoce, ya no sabe, ya no le funcionan, ya se le olvidan las cosas, ya se le funden los fusibles, pero la palabra como tal, anciano, de acuerdo a la escritura, la palabra de Dios nos marca y nos dice que ante las canas nos pongamos de pie, que hay un mandamiento en el cual se le da un reconocimiento a las personas que han vivido más y que podemos aprender de esas personas. Y aquí Juan se declara a sí mismo el anciano, él no se pone soy Juan, el discípulo amado, sino pone aquí soy Juan, el anciano, le habla aquí a Gallo, ¿no? Y le dice, el amado, a quien amo en la verdad. Volvemos a establecer el parámetro. El amor, ¿cómo debe ser el amor? El amor no es lo que yo siento por mi hermano, lo que yo sienta por mi hermana, sino lo que yo sienta por mi esposa, lo que mi esposa sienta por mí, lo que mis hijos sientan por sus padres o los padres sientan por sus hijos. Dice la escritura que el amor debe ser según qué, según la verdad. La Biblia, ya establecíamos la semana pasada, es un manual en la cual nos dice de manera muy clara cómo los padres debemos amar a los hijos, cómo los hijos deben de amar a los padres, cómo las esposas deben de amar a los esposos y cómo los esposos deben de amar a las esposas. ¿Por qué nos dejan una guía? Porque normalmente tendemos a salirnos de la guía que Dios nos marca. Y cuando nos salimos de la guía que Dios nos marca, decimos, pues, ¿qué tanto daño puede hacer el amor? ¿Ustedes creen que el amor puede hacer daño? El amor que es conforme a la verdad, lo que está diciendo aquí. El amor, hay amores enfermizos, el sentimiento, hay amores enfermizos. Ese no es, por eso es importante. Aquí lo que está estableciendo Juan es a quien amo en la verdad. Quiere decir a quien amo conforme a las reglas que Dios ha establecido de lo que es un amor fraternal, un amor filial, un amor que no es de acuerdo a qué, que no es de acuerdo a las definiciones griegas en el aspecto de que no es el amor eros, no es el amor filo, sino es el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, no se gloria en la mentira, más se gloria en la verdad, todo lo soporta. Ese es el amor en el cual Dios lo ha establecido, y ese es el amor que está reflejando, que refleja aquí para Gallo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos están en la verdad, que mis hijos andan en la verdad. Lo primero que estaba diciendo, el deseo que menciona aquí Juan, dice, la salud es algo que, pues creo que es algo que tenemos que valorar todos. Dicen que cuando valoramos la salud, cuando la perdemos. Cuando se pierde la salud es cuando uno entonces empieza a decir, ay, no, pues ahora sí me voy a cuidar, ¿no? Ahora sí voy a hacer lo posible, pero antes lo damos por sentado, la damos como que no. Yo creo que es normal el que me pare de la cama, el que pueda ir al baño y hacer mis necesidades, el que pueda amarrar mis agujetas, el que pueda caminar de un lado a otro. Damos por sentado muchas veces que eso es normal.
Y lo que debemos de reconocer es que todo eso el Señor nos lo ha dado y no lo ha dado en gracia y nos lo ha dado en gracia y nos ha dado y nos ha permitido que nosotros podamos trabajar en ello. ¿Para qué? Para que podamos conservar eso que el Señor ha puesto en nosotros, que es la parte de la salud y la parte de lo que tiene. Y algo interesante que le dice aquí, dice, espero que te prosperen todas las cosas, que tengas salud, pero menciona aquí, dice, así como prospera tu alma. Lo mejor que nosotros, ¿qué es lo mejor que nosotros como padres les podremos dejar a la siguiente generación, a nuestros hijos? Les podremos dejar, ¿ustedes creen que será lo mejor que les dejemos bienes, que les dejemos dinero? ¿Qué será lo mejor que les podemos, una buena educación? ¿Será lo mejor que les podemos dejar como padres? ¿O qué creen ustedes que es lo mejor que les podemos dejar como padres a nuestros hijos? El temor a Yahweh, ¿no? De nada le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma, si al final perdemos nuestra alma. Y algo que menciona aquí es, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bendición el decir, ¿sabes qué? Ya sé que me voy a ir de este mundo, sé que pronto voy a estar con el Señor, pero el saber que nuestros hijos están caminando en el camino de vida, que están caminando en el camino de la verdad, es que no se oye en la grabación. Y luego tu marido nos dice que no se escucha. Entonces, además es para que escuche tu voz y se le haga así, se ilumine su rostro ahorita que te escuche. Ahora sí, otra vez. Bueno, yo entiendo aquí que también se refiere a los hijos espirituales, no nada más a tu descendencia. Así es, así es. Está hablando, recordemos que hay hijos que son, hay un término, en el Pablo decía que aunque tienen muchos padres, dice, yo soy su padre espiritual porque yo los engendré a ustedes. ¿Qué quiere decir? Hablan de un sentimiento de paternidad en el aspecto de que el amor del padre, una de las características del amor de Dios es el amor del padre hacia un hijo. Y el amor del padre hacia un hijo, cuando estaban en la parte del discipulado, se amaba a los discípulos y se les veía que buscaran estar caminando conforme a las enseñanzas del Señor. Pero esto tiene una doble aplicación, tanto porque recordemos que el propósito original del Eterno es que hubiera que los padres fueran responsables de enseñar a los hijos a caminar en sus preceptos y en sus mandamientos. Cuando el plan se sale de control, cuando el hombre se rebela, cuando el hombre empieza a estar con mujeres que no son lo que Dios había mandado y empiezan a tener descendencia por todos lados, entonces viene la parte del llamado apostólico, que es que los apóstoles puedan ir y puedan hacer esa función de esa paternidad espiritual, esa figura paterna. Es interesante que se pueda establecer que necesitan los jóvenes. Una de las cosas, hoy veíamos en la mañana aquí en la casa, veíamos José Ricardo puso la película de Reto de Valientes. Y habla precisamente de la paternidad, y hay una escena en la película en donde habla lo que pasa en una casa o en una familia cuando el papá no se encuentra o cuando el papá está ausente. Y hablan de cuántas veces es más probable que las personas caigan en drogadicción, que los hijos caigan en drogadicción, cuántas veces es más probable que los hijos salgan o las hijas salgan embarazadas, cuánta es más probable que los hijos o los matrimonios sean destruidos, y entonces empiezan a hablar que caigan en robo, cuántos hay en la cárcel, o sea, y empiezan a dar
las estadísticas de lo que habla cuando hay una ausencia del papá. Y entonces ellos hablan y dentro de la reflexión que ellos están haciendo dicen, ¿sabes qué? Es que uno viene de un papá ausente, uno es un papá que está presente, pero está ausente. O sea, está presente, pero está ausente. Y entonces la película trata de eso, trata de llamarnos a nosotros como hombres a salir de nuestra comodidad, y que nosotros podamos dedicarle el tiempo. Muchas veces nos enfocamos a tratar de ser buenos proveedores, y si no buenos proveedores, por lo menos pues que no falte, y que no falte, pero que haya comida, dice sustento y abrigo, y que con eso estemos conformes, pero la Biblia nos habla de que debemos seguir más allá, debemos de dejar ese tiempo espiritual con nuestros hijos, de trabajar con nuestros hijos, de estar instruyéndoles en las cosas del Señor. Y no solamente es que estemos al pendiente de que quieren ir a jugar, llévalos a jugar, que quieren ir que quieres participar de sus cosas, estás ahí presente, pero hay una cuestión que dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea grande no se apartará de él. Y la instrucción que se da para andar en su camino, simple y sencillamente no es en cómo camino yo, sino en cómo debe de caminar él de acuerdo a la verdad de la palabra. Y ahí es en donde la Escritura nos marca, nos dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacía un apóstol? Creaba discípulos. ¿Cuál es el mandamiento de la Gran Comisión? Ir y hacer discípulos entre las naciones. ¿Vieron la película de La Forja? La película de La Forja también habla del discipulado, habla de la importancia del discipulado. Muchas veces somos buenos para compartir la palabra, pero le aventamos el discipulado a alguien más, ¿no? Comparto la palabra, no, yo ya fui, compartí el evangelio, ya, espérate, ¿cuántas de esas personas a las que le hablaste, a cuántas discipulaste? ¿A cuántas llevaste a un estudio a tu casa? ¿Cuántas les dedicaste tiempo? No, es que no tengo tiempo. Pues es que precisamente a eso hemos sido llamados, a que hagas tiempo, porque recordemos que la agenda ya no es nuestra, ¿no? Y aquí, digo, no que yo lo he hecho, pero aquí hay una discípula presente, en la cual, cuando tuvimos oportunidad de comentar y de platicar con ella, fue estar discipulándola, porque era brava con las preguntas, y estuvo yendo ahí a la casa a discipularse cerca de más de un año, ¿no? Más de un año, todos los martes ahí estábamos, y a ver, vamos a estudiar, y vamos, y a ver, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y entonces fue y es fácil. No es fácil. No es fácil el tener, porque tienes que prepararte tú, tienes que preparar el estudio, tienes que preparar lo que vas a hacer, el pararte. Por eso dice la Escritura que el que anhela obispado, buena cosa desea. O sea, está bien que quieras pararte y enseñar, pero tienes que tener la responsabilidad de saber que lo que vas a enseñar va de acuerdo al orden de la palabra y de acuerdo a la verdad, precisamente para evitar que podamos, dice la Escritura, ser neófitos, y que seamos seducidos por el diablo y entonces torzamos el camino. Es importante que conozcamos la verdad, que caminemos en la verdad, y que ayudemos a otros a caminar en la verdad. Y entonces algo interesante es el camino de la verdad. Me gustó ponen a todos los que les gusta la onda del senderismo, pues es muy bonito, es muy padre, pero los caminos no son fáciles. Normalmente los caminos de los que andan caminando ahí en las grutas y todo eso son caminos que están complicados, y que terminan por desgastarte, son sinuosos, tienes que estar moviéndote ahí, pero bueno, pues al final de cuentas tienen la parte de una recompensa, ¿no? Tienen la parte de una recompensa. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice que el camino de la vida, ¿cómo es? El camino de la vida es angosto.
El camino de la vida es angosto y dice la Escritura que son pocos los que encuentran ese camino, los que van por ese camino, porque es difícil. Pero ¿qué tal el camino que lleva a la perdición? El camino y pones ahí, me gustó porque te pone ahí hasta la IA te pone bienvenidos a la perdición, ¿no? Y la gente se los pueden estar, ya no se esconde, ya se pinta de todos los colores. Me decía un doctor que ahora que fue a uno de los partidos del Mundial, dice que yo traigo dentro de mi trabajo, traigo un producto para enfermedades de transmisión sexual. Y dice, no, hombre, ese ahorita se está vendiendo como pan caliente en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México. Dice, porque dice, ya pasaron por ahí las venezolanas, las colombianas, en Monterrey los japoneses, en Guadalajara los coreanos, y ahorita todos los que vienen, y ahorita traen la onda de que si México mete gol, se agarran y se ponen a besarse con la persona que tienen a un lado, sin que se conozcan, y ahí están, pero unos besotes, y y empiezan a decir, pues, parece todo que es relajo, todo es el andar en el ambiente, y todo el mundo va por ellos. Y entonces la Biblia la Biblia nos dice, oye, pues sabes que el camino que Dios nos ha llamado a transitar es un camino que no es fácil. Es un camino que en muchas de las ocasiones será un camino solitario. Es un camino en donde las personas no van a querer transitar contigo. ¿Por qué? Porque ellos andan metidos en su onda y en su desenfreno. Pero ¿qué te dice el Señor? Este es el camino que trae, que trae bendición. ¿Y qué es lo que te dice el apóstol? ¿Qué nos está diciendo? No tengo mayor gozo que que el oír que mis hijos están en la verdad. Yo creo que no solamente están en la verdad, sino que andan en la verdad. Yo hablábamos la semana pasada, ¿qué es lo que les queremos heredar a nuestros hijos? ¿Les queremos heredar una religión? ¿O les queremos heredar precisamente un estilo de vida que ellos puedan ver, caminar conforme a lo que manda la palabra de Dios? Sabes que tristemente dicen las estadísticas en Estados Unidos que cerca del 70% de los hijos de cristianos han abandonado y están abandonando el cristianismo o se declaran ya no ateos sino agnósticos. Y dicen, ¿por qué? Porque no ven una congruencia entre lo que sus padres decían y los que sus padres hacían. Se les heredó una religión y cuando tú heredas una religión, las religiones no salvan. Las religiones están llenas de ritos, las religiones están llenas de... Pero cuando era la verdad de mostrar, ¿sabes qué? El amor entre esposos, el amor hacia los hijos, la parte de la fidelidad, la parte del del amar a Dios, se daban cuenta, híjole, los críticos más importantes o los críticos más fuertes que tenemos no van a ser las personas que vienen a la congregación. Los críticos más fuertes, tus críticos más fuertes son tus propios hijos. Tus propios hijos son los que en todo tiempo te están viendo qué dices. Tus propios hijos son los que te dicen qué dices y qué haces. Son los primeros que van a poner el dedo en la llaga y te van a decir, ¿qué pasó? No que muy cristianos, no que muy shalom, y cuál shalom, si no tienen shalom, ¿no? Pero definitivamente, no podemos, dice la Escritura que no podemos dar algo que no tenemos.
Y si nosotros queremos heredar que ellos caminen en la verdad, tendremos nosotros que estar caminando en la verdad. Y la única forma de caminar en la verdad es caminar cercanos del Señor, porque si no, estamos en este camino, porque déjenme decirle que todas las religiones van por este camino. Van por un camino que lleva ¿a qué? Que lleva a la perdición. ¿Qué tan religiosos somos? Decía, me lo decía una persona el otro día, escuchaba, ¿no? El término, hablábamos con unos, conocidos que son, cerraron su congregación, estaba en una congregación, luego cerraron, abrieron la suya y hace poco la cerraron. Y y dentro de lo que llegábamos a platicar, decían ellos, no, por ejemplo, una de ellas está tatuada, su esposa está tatuada, y decía él, no, es que ya cuando comprendimos lo que era, ya no somos tan religiosos. Y entonces, yo le decía a él, le digo, a ver, espérame, le digo, ok, le digo, una cosa es ser religioso, le digo, pero la religión es, por ejemplo, mandamientos de hombres que no vienen en la escritura y que la gente te cataloga por esos mandamientos de hombres que tú no estás cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, si tú, volvemos a lo mismo, si tu esposa se pinta el pelo de color rojo y tú dices, no quiero que te lo pintes, ¿sabes qué? Por pintarte el cabello de rojo, el rojo representa las llamas del infierno y entonces todas las que se pinten el cabello de rojo se irán al infierno. Y entonces dices, cuando te lo pintes de rojo, has caído de la gracia del Señor. Bueno, eso es ser religioso, ese no es un mandamiento de Dios y es un mandamiento que no trae nada de parte de Dios, pero cuando habla la escritura acerca del tatuarse, ahí, cuando tú obedeces el mandamiento, no estás siendo religioso, estás siendo santo. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces un mandamiento, lo que estás haciendo es que te estás haciendo como. En hebreo se le conoce como la palabra sadik, y la palabra sadik significa apartado de. ¿Qué quiere decir? Cuando tú obedeces un mandamiento, te estás santificando. Entonces, tenemos que tener cuidado porque si no conocemos de manera correcta la palabra, podemos empezar a mezclarla con lo que quiere nuestro necio corazón y con lo que dice la palabra de Dios. Y entonces lo podemos poner en términos hasta muy cristianizados, ¿no? Pero la Biblia es clara. Decíamos al principio, el Espíritu Santo no te va a guiar a que hagas algo que la palabra de Dios te ha dicho que no lo hagas y Jesús te dijo y no viste a Jesús hacerlo o a Yeshua hacerlo. Porque los tres son lo mismo. Es la verdad. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? Entonces, la consecuencia de cómo sabemos que Gallo andaba en la verdad, vean lo que Juan le va a decir a Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor, por nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí es interesante que veamos que les dice que no aceptaron nada de ¿quiénes? De los gentiles. Pues no que somos, ¿por qué no aceptaron nada de los gentiles? Porque Dios los llamó a que dejaran de ser gentiles y que fueran ahora ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué es lo que estaba haciendo Diótrefes? No solamente el ego, sino
no solamente se escuchaba que andaba en la verdad, sino que su testimonio hablaba más fuerte que lo que él mismo podía decir. Ah, es que yo hice esto, es que yo le doy de comer a los hermanos, es que yo hago ayuno 5 veces, ¿cómo se llama? 5 veces a la semana. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver qué dice la escritura, por ejemplo, en Primera de Pedro, dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes, ¿sin qué? Sin quejarse. ¿Y qué decía? Dice aquí Juan, dice, no solamente haces lo bueno, se ve el amor, sino que ¿qué? Dice, participas del recibir a las personas en tu casa. Y sobre todo, ¿a quiénes? A los desconocidos. ¿Se acuerdan? Dice la escritura que dice Yeshua, si amamos a los que nos aman, pues estamos haciendo lo mismo que hacen los gentiles, ¿no? Oye, invité a tomar el café a mi amigo, o la hermana con la que más tiempo me veo en la congregación. ¿Y los demás? Es bueno que convivamos, dice la escritura, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en coinonía, pero el llamado es a que nos incentivemos unos a otros a las buenas obras. ¿Y por qué nos pone aquí? Que Gallo, perdón, era una persona que no le costaba el recibir a personas en su casa. El recibir, el acompañarlos, el estar, el apoyarlos, el inmiscuirse en las cosas del Señor, no le pesaba. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice la Escritura que sin saber, por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 2, dice que practiquemos la hospitalidad, porque no sabemos, dice, hay personas que sin saber han hospedado o han recibido ángeles. Y ya entendemos que, por ejemplo, el texto aquí, aquí la IA nos los puso con alitas, pero la palabra ángel viene de angelus, y angelus es el enviado, son los enviados. Entonces, cuando dice que algunos han recibido a los enviados, la palabra, por ejemplo, en griego para enviado ay, se me fue el nombre. En hebreo es, no, es oh, se me fue. Ahorita me acuerdo. Mi, ay, ahorita me acuerdo en hebreo. Pero la palabra son los enviados con un propósito y con una misión. Dice, tú no sabes, dice, pero a lo mejor has recibido personas que han ido con un propósito y con una misión, con una misión específica. ¿Para qué? Para hacer algo que Dios les ha establecido y tú eres copartícipe con ellos. Dice la escritura, por ejemplo, si vamos a lo que dice Mateo, cuando Yeshua está hablando de aquellos que le dieron un vaso de agua, dicen el Señor, pero cuando te dimos un vaso de agua, dice que cualquiera que lo hizo por uno de estos mis hermanos, lo hizo también para conmigo. Y algo interesante es que muchas veces no nos damos cuenta el que Dios nos da la oportunidad de poder participar de esas obras. Y dices, pues es que, ¿qué hice? Pues es que nada más te mandé a que le dieras agua para que continuara su camino, pero esa obra ya se contabiliza contigo. A lo mejor tú no fuiste llamado para llenar la parte de los estadios, sino fuiste llamado para estar soportando la obra, ayudando a la obra. Pero ¿qué es lo que normalmente la gente busca? Los reflectores. Y entonces dice, no, es más,
La Biblia dice que no sepa tu mano derecha lo que, más bien tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Que no lo tienes que decir, ¿por qué? Porque al que se lo estás haciendo y para el que lo estás haciendo se está dando cuenta. Y no solamente se está dando cuenta, sino que no va a dejar pasar por alto lo que hacemos por amor a Él y para la obra de Él. Dios no es deudor de nadie. Ay, es que me toca, ay, es que, ay, ¿cómo vamos a recibir a, no, ay, qué pesado es recibir a los hermanos? ¿Eh? Ahí está el micrófono. Celiac, gracias, Celiac, gracias. Sí, Celiac es el enviado. ¿Fue Ezequiel? Gracias, Ezequiel, hasta la hermana República de San Miguel. Es el Sheliach. El Sheliach es el enviado. Entonces, estos enviados iban con un propósito. Y aquí, bueno, pues lo traducen como el versículo y los ponen con alas. También, por ejemplo, nosotros sabemos que los ángeles no tienen alas. Los ángeles, de acuerdo a la escritura, no tienen alas. Los únicos que tienen alas son los querubines y los serafines. Los ángeles nada más habla de que son altos, entonces que podamos entender, ¿no? Pero es importante que sepamos eso. Y algo que dice que lo practiquemos, como dice, la hospitalidad sin quejarnos. ¿Nos fallará eso? A veces nos piden que hagamos algo y, ay, no, es que me mueve mi agenda. Es que me mueve, ay, pues, dice la escritura que todo lo que hagamos, ¿lo hagamos para quién? Para el Señor. Si lo vas a hacer para los hermanos, te doy la razón. Somos difíciles. Somos complicaditos. Todos y cada uno de nosotros tenemos ¿cómo se llama? Nuestras cositas, cositas era la que salía en el 5, ¿verdad? La que se ponía a arreglar. Tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero cuando dice la escritura que todo lo hagamos para Él, no hay forma en la que yo pueda decir, Señor, pues no lo puedo hacer, porque si verdaderamente digo que yo lo amo, lo que Él nos pida hacer será poco. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, con lo que el Señor nos pide hacer será poco? A mí algo que me sorprende, ¿eh? Al micrófono, por favor. Va a volver a participar, Ezequiel, para que escuches. Sí, el Señor nos pide definitivamente que lo que nos toca hacer, pues es ni siquiera lo mínimo, nos llama siervos inútiles. Así es. O sea, ¿por qué siervos inútiles? Porque no estamos haciendo más allá de lo que simple y sencillamente el Señor nos manda hacer. O sea, ay, quiero hacer algo más, pero es que lo estás haciendo porque el Señor te mandó que lo hicieras. Y entonces estás diciendo, ¿cómo somos? Somos siervos inútiles. Siervos inútiles somos, ¿por qué? Porque no podemos hacer más de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. A mí les decía que algo que lo que me sorprende verdaderamente de los apóstoles, que el Señor cuando les habló, dice la escritura que ¿qué hicieron? Dejaron todo por seguirlo a Él. Y ahí dejaron todo de manera literal. ¿Sabes que el llamado para nosotros no cambió? Cuando Dios te dijo, ven y sígueme, te dijo que lo siguieras dejando todo. ¿Qué quiere decir? No te está diciendo que dejes de trabajar, pero te está diciendo que pongas tu trabajo
que lo pongas a Él antes que tu trabajo y que pongas tus recursos para su servicio. Que si tienes tu casa, que pongas tu casa para su servicio. ¿Sí me explico? Que todo lo que tenemos sea para su servicio. Porque todo es por Él, para Él y por medio de Él, dice la Escritura. Para Él son todas las cosas. Ya nada, si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo, ya nada es de nosotros. El Señor nos permite ser administradores de lo que Él nos ha dado. Y quiere decir, el Señor te va a dar, y qué bueno que te dé, porque dice la Escritura que el que tenía un talento, a uno les dio uno, a uno les dio dos y a uno les dio 5. Y de acuerdo a cómo lo administraron, el Señor les va a dar más. Pero los talentos, ¿de quién eran? Del Señor. Oye, te estoy bendiciendo. ¿Qué pasó con los reyes? ¿Qué les dijo Israel? Vas a llegar a una tierra que tú no plantaste, una tierra que tú no sembraste, vas a llegar a vivir en casas que tú no construiste, vas a llegar a tener cosas que tú no hiciste. Cuídate de que cuando estés ahí, te apartes del Señor. Cuídate de hacer eso. ¿Por qué? Porque ¿quién te lo dio? Yahweh te lo dio. Y te lo dio con el propósito. Él quiere que tengas claro que sí quiere que tengamos. Porque si tú tienes, podemos bendecir a más personas cuando tenemos que cuando no tenemos. Y aun cuando no tenemos, Dios te dice, ¿qué pasó con la viuda de Sarepta, perdón? Oigan, ¿qué hubieran dicho ustedes del profeta Elías? O sea, pónganse en el lugar de la viuda. ¿Qué dirías tú si llega alguien y te dice, vengo de parte del Señor? Oye, bueno, ¿qué tienes de comer? Dice, no, pues una torta, media torta, ¿no? Me voy a hacer una torta. Ah, y me voy a dejar, o sea, ya no hay más. O sea, es que ya no hay nada, o sea, ya no tengo nada. Nada, no, nada es nada. Que vas a buscar, estás buscando los pesos entre los sillones, ¿no? Para ver si hay pesos entre los sillones y a ver qué juntamos y ya no hay. Y pues juntamos para una torta de jamón, ve por el bolillo, ve por el jamoncito y en eso llega el profeta y dice, ¿qué estás haciendo? No, pues una torta. Está bien, haz como dices. Dice, y hazme una. ¿Qué hubieran pensado ustedes de Elías? La verdad, que a ver, quiero escuchar algunos. ¿Qué hubieran pensado de Elías? ¿Quién dice yo? A ver. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? A ver. O sea, sinceramente, pues ella es viuda, es mujer. La Biblia dice, porque también luego somos bien bíblicos. No. ¿Cómo llega a pedirle si es viuda? Si la Biblia dice en el Tanakh que tengas cuidado de la viuda. ¿Eso que está haciendo Elías no es bíblico? ¿No? Somos bien buenos para cuando... No, pues, tranquilo, ahorita sacamos el versículo para que no tengas que sacar la cartera. Tú tranquilo, ahorita ya lo tenemos ahí listo, ¿no? Sí, o sea, sí, de momento dices, oye, tú vienes, eres hombre, tienes las fuerzas, no has pasado hambre, o bueno, no sabemos, ¿no? Pero también su estado de ánimo de la mujer era de una depresión tremenda, porque ya no tenía fuerzas ni para salir a trabajar. O sea, no era de que, ok, no tengo, pero esto es lo último, pero voy a trabajar. La escritura marca que decía, tengo esto para mí y para mi hijo, y nos vamos a dejar, o sea, y me voy a dejar morir. Entonces, no nada más era su condición física, sino también su condición emocional, espiritual, o sea, estaba muy mal ella. Pero aquí todo se rompe o todo cambia
cuando Elías dice que viene de parte del Eterno. ¿No? Ahí cuando dices, híjole, vengo de parte de Dios y sabes que es un profeta, pues ahí dejas de verlo a él como el ser humano, como a lo mejor el encajoso, el que se está aprovechando de la mujer, sino pues es que nuestro Abba se mueve de maneras muy, dice su palabra, ¿no? Que De manera, y lo importante que menciona, digo, es un texto bien interesante, porque viene precedido de un juicio de Dios. Recordemos que se cierra el cielo, no hay lluvia, y entonces viene en un contexto en el cual hay sequía. Pero el Señor, ¿qué hace? El Señor tiene cuidado de los suyos. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Le estás dando la oportunidad a esta mujer de ser partícipe de la hoy. Fíjense lo interesante. Por darle de comer, esa mujer es mencionada hasta el día de hoy en las Escrituras. Solo por hacer una torta. No sabe si la torta le quedó buena, si le quedó si le puso el condimento adecuado, si se le dio la oportunidad. Y esta mujer, ¿qué hizo? Lo hizo. La Biblia nos dice a nosotros que cuando Dios nos pide que hagamos cosas y que participemos, Él es el que anota. Sabes que todos y cada uno de nosotros tenemos aquí a nuestro lado un ángel que está anotando todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Dice la Escritura que aún de las palabras ociosas daremos cuenta. Ay, no lo dije de verdad. Pues aún de esas palabras, dice el Señor, a ver, ¿por qué andas de ocioso? Mejor ponte no andes de ocioso, ¿no? No andes de ocioso. Y dice que los libros fueron abiertos y que las obras, dice que nosotros hicimos, tienen que ir en acorde a lo que el Señor marcaba en el carácter del Señor, en el carácter de la verdad de Él. Y entonces, ¿qué vemos ahí? Cuando esta mujer participa, ¿qué hace? Hay bendición de parte del Señor. Y una bendición que no se podía esconder. ¿Y sabes quién da testimonio? La misma palabra da testimonio de esta bendición. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque lo que Dios le está diciendo a Gallo, regresamos a Tercera de Juan, le está diciendo eso, le está diciendo, fíjense, esta persona que hospedaba y que hospedaba, que cuidaba, que le gustaba participar, que era pronto para participar, dice, es mencionada hasta el día de hoy porque su forma de trabajar o de recibir y de estar con los hermanos fue notoria hasta el día de hoy. Qué bendición para este hombre que su nombre está registrado en las Sagradas Escrituras y que está hablando de qué? De su testimonio. ¿Sabes qué? Veo que andas en la verdad, veo que caminas en la verdad y no solamente yo lo veo, no solamente es que tú me digas, sino que las personas que están alrededor dan testimonio de cómo eres para la gloria de Dios. Tristemente muchos de nosotros luego no tenemos nos quejamos, ¿no? O nos quejamos a la hora de estar hospedando, nos incomoda el que nos molesten, el que nos pidan algo, nos incomoda el que hagamos, ay, pues si no hay de otra, ¿no? No, dice la Escritura que Dios no quiere a nadie a la fuerza. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Y vean, en esta misma, algo bien interesante de esta carta, o de es que hay el lado opuesto. Ya hablaron de Gallo, y de lo que hizo Gallo, del amor de Gallo, de cómo anda en la verdad. Pero viene un personaje que es bien interesante, que se llama Diótrefes.
Prenden esta luz, por favor. Para que se... Diótrefes. Y vean lo que dice, dice el 9. La oposición de Diótrefes. Yo he escrito a la Keilah o a la iglesia. Yo le he escrito a la iglesia. ¿Quién está escribiendo? Juan. Dice, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirles se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué interesante versículo. ¿Quién era Diótrefes? Pues Diótrefes, como dice su nombre, era un converso griego que había venido al conocimiento del Mesías, y entonces empieza a crecer la comunidad y Diótrefes se establece como uno de los primeros. Pero al ver precisamente, aquí es en donde empieza esta parte de la teología de reemplazo. Porque ¿qué hace Diótrefes? Dice, fíjense a quién no está recibiendo. ¿De quién no está recibiendo los escritos? Ni más ni menos que del apóstol Juan. No, pues quién sabe quién sea ese, ¿no? Y este Diótrefes ya había hecho su comunidad. Este Diótrefes ya había dicho, a ver, ¿sabes qué? Aquí estamos, nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros no queremos, no tenemos nada que ver con los judíos. Y entonces, ¿qué hace Diótrefes? Vean las características que menciona aquí. El cual le gusta tener los primeros lugares entre ellos. ¿Qué es lo que marca aquí a diferencia de Gallo? Gallo era, ¿sabes que para que puedas dar, dice, no puedes dar si no te niegas a ti mismo? Porque ¿qué dice la escritura? Que es mejor dar que recibir. ¿Qué pasaba con Diótrefes? Diótrefes, ¿qué ven aquí? A Diótrefes le gustaba tener el primer lugar entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que Diótrefes era de los que, no. A mí denme, ¿cómo yo voy a dar? Si a mí me tienen que dar. ¿Qué les pasa? Dice, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Y qué dice? Y además, no nos recibe. Llegaba, o sea, hasta llegado el apóstol Juan, llegaban los enviados de Juan, los que enviaban. No, oye, que venimos aquí es la iglesia, así es. No, aquí. No estamos de acuerdo con ustedes, porque ustedes son el pueblo apartado. Nosotros somos la verdadera iglesia del Señor. Nosotros ya adoramos el domingo, nosotros ya, ¿cómo se llama? Ya celebramos otras fiestas, nosotros ya hacemos otras cosas. Nosotros somos la iglesia verdadera. Y algo bien interesante, vean, dice, no nos recibe. ¿Qué hay? Hay una oposición, no solamente no recibe. No, hay algo bien interesante. Aquí van a ver el espíritu del antimesías. ¿Por qué? Porque no solamente no recibe, sino que además se opone para que los demás lo reciban. Por esta causa, si yo fuera, le recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas hacia nosotros. ¿Qué es lo que hace? No solamente no lo recibía, sino que hablaba mal de ellos. No, o sea, no van, no vaya, no, ¿sabes qué? No puedes venir, no te prohíbo la entrada. Y además a los que estaban ahí, ¿saben por qué no? Porque resulta que se estaban robando las cosas. ¿Te acuerdan la ayuda que les mandábamos ahí para los de Antioquía? Se la quedaban para ellos. ¿A poco no han visto al apóstol Pablo que trae unas sandalias nuevas? No le han visto que trae, no una, sino a lo mejor
yo le vi que tiene 2 pares de sandalias, ¿no? ¿Qué hacían? Se la pasaban hablando mal de ellos para desprestigiar. ¿Y eso qué creen que hizo Satanás desde el principio? ¿Quién te dijo que no puedes comer del árbol? Con que Dios te dijo, no es cierto. Dios sabe, no es, lo que pasa es que Dios, si tú comes, lo que Dios tiene es envidia, porque sabe Dios que en el momento que tú comas vas a ser igual que Dios, y Dios no quiere que le compitan a Él. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que tenemos que estar pegados a ellos? Nosotros podemos hacer nuestra propia iglesia, nosotros podemos tener nuestra propia religión, nosotros no necesitamos de ellos. ¿Dónde dice? Y no solamente hacía, fíjense, no solamente no recibía, no solamente hablaba mal, no nada más hablaba mal de ellos. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirle, se los prohíbe bajo amenaza. Tú nada más los recibes, tú nada más dejas que vayan a tu casa y ya no serás parte del cuerpo de Cristo, de la verdadera y única religión, los diotrofianos. ¿Qué les parece? Parece chiste, ¿no? Saben que cuando nosotros empezamos en esto de raíces hebreas, les decían a las personas que no se juntaran con nosotros, y a los que se juntaban había la amenaza de que salieran de la comunidad de donde estábamos cuando empezamos en esto de raíces hebreas. ¿Por qué? ¿Qué característica tenía Diótrefes? Había una falsa humildad. Pero cuando veían que su reino se veía en peligro, decía no, sacaban uñas y dientes y todo lo que pudiera, ¿con tal de qué? Con tal de defender su pequeño reino. Eso mismo le hicieron a Yeshua. Los líderes del templo, ¿qué hicieron? Como Yeshua vino a destruir su pequeño reino, lo mataron. A Yeshua mismo le decían que tenía demonio. ¿De acuerdo? Tengamos cuidado, porque les vuelvo a repetir, todo esto que hace Diótrefes se disfraza de ¿qué? De religiosidad. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el celo del Señor. ¿No? Nosotros no podemos decirle ¿sabes qué? No te juntes. Y aquí, si alguien hay testigos, yo no puedo decirle a ninguno de ustedes con quién se junte o con quién se deje de juntar. Mi papel nunca ha sido ese y nunca será ese. Ustedes tienen la libertad de juntarse con quien ustedes gusten. Yo tengo la responsabilidad de avisar y decir, no, ¿saben qué? Con esa situación, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. Pero ustedes son libres de juntarse con quien quieran. ¿Por qué? Porque
No me corresponde a mí, sino corresponde a cada uno de ustedes el velar por sus propias almas. Yo doy instrucción, pero ustedes tienen la responsabilidad de decir sí o no. Ya hemos visto, ¿no? Que por ejemplo, primera de Pedro te dice, primera de Juan, segunda de Juan te decía, con estas personas, dice, aquellos que se han desviado, aquellos que están mal, ¿qué te dice la escritura? Ni siquiera les digas bienvenidos, porque participas de sus malas obras. Eso lo dijo Juan. Tendremos nosotros que tener la capacidad de decir, a ver, con las personas que estoy revisando y están caminando en el cuerpo de lo que dice la escritura. Una cosa es que tengamos errores doctrinales, les vuelvo a repetir, que no sean fundamentales en el aspecto de que tú crees que el rapto va a ser antes de la tribulación, en medio o después, no pasa nada. Bueno, no, sí va a pasar, bueno, sí va a pasar en el aspecto de que en alguno de esos, en unos puedes estar más preparado, pero en el momento que venga el Señor, les puedo decir que nos va a agarrar de sorpresa y que tenemos que estar atentos más bien para que ese día no nos agarre o no nos sorprenda como ladrón en la noche. ¿Sí queda claro? Si oye, que yo creo que se le decía a Yeshua y otros le decían que Jesús, no pasa nada. ¿Sí me explico? Pero con aquellos que, por ejemplo, deliberadamente ponen en duda o niegan que, por ejemplo, Yeshua sea el Mesías, o que le quitan la parte de la divinidad a Yeshua y que lo ponen como un hombre más, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque no puede haber redención si Yeshua fuera un hombre más, estaría contaminado con pecado con todos y cada uno de nosotros. Si no hay mal, si la maldad somos nosotros mismos, si no hay un adversario con el cual entonces Yeshua mismo estaríamos tildándolo de mentiroso. Porque entonces, ¿con quién hablaba Yeshua en el desierto? A menos de que fuera esquizofrénico y ya el desierto y el hambre le haya hecho ver visiones. Yo no creo eso. Yo creo lo que la palabra dice, que Yeshua fue llevado al desierto y una vez que estuvo débil fue tentado por el enemigo y la tentación fue en 3 ocasiones. ¿Sí me explicó? Tenemos que tener cuidado con cosas que pueden romper con lo que la palabra nos dice. Pero algo que es interesante aquí es, ¿qué dice aquí? Las características. Dice la escritura, ¿quieres ver días buenos? ¿Cuántos de ustedes quieren ver días buenos en su vida? ¿Sabes que la Biblia te dice, refrena la fórmula que es? Refrena tu lengua de hablar el mal. Busca lo bueno y síguelo. Es bien fácil. Está así, mira. Es que se me sale. El hablar mal del hermano, de la hermana, así como que me sale natural. Pues cuidado, porque entonces quiere decir que no ha cambiado la naturaleza. Es que es muy sencillo. Ay, no quise decir. Pues no lo diga. ¿Quieres ver días buenos? Dice la escritura. Refrena tu lengua de hablar el mal. Refrenemos nuestra lengua de hablar el mal. ¿Sabes qué? Señor, tú sabes. Tú sabes. Que hay cosas que te dices y así te dan ganas. Bueno, ahí, sobre todo si se habla mal como para crítica.
no para exhortación, porque sí te dice que nos exhortemos unos a otros, porque sabemos que nos hace falta que alguien más Claro, nos diga en amor alguna cosa. sí, claro. No, pero ahí, por ejemplo, ahí, Sí, por eso hay que ver la diferencia, ¿no? sí, claro. Ahí, por ejemplo, aquí cuando dice refrena tu lengua de hablar el mal, está hablando en un contexto de chisme. De chisme, de chisme de aquí, lo que hace Diótrofes aquí, de desprestigiar, pero no se los está diciendo a la cara, lo está regando atrás de ellos, atrás, pero en su cara no les dice, no, ustedes, ¿sí me explicó? Que es muy diferente, o sea, no vamos a apapachar el pecado. Quiere decir, si ves que lo veíamos en el capítulo anterior, en Primera de Juan, que les dice, si tú estás viendo a tu hermano que comete pecado y lo jalas, has salvado a tu hermano del pecado. Quiere decir, se te pide que ores por los pecados que no son de muerte. ¿Se acuerdan que veíamos eso? Que les dice, ¿sabes qué? Ve, se incentiva, lo sabes que no estás haciendo mal, no es así, no es correcto, pero es de frente. Aquí la actitud de Diótrefes es sembrar discordia entre los hermanos, ser cizaña. Y dice la Escritura que si algo aborrece el Eterno, dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abominan su alma. Dice, las manos derramadoras de sangre, los labios mentirosos. Dice, y una de ellas es el que siembra discordia entre hermanos. Ese que habla y te dice, oh, ¿qué crees que dijo de ti? No, pues, ¿qué dijo? No, pues que estás bien feo. ¿Dijo? Y luego, pues no mintió. No mintió. Y ya va con el otro. No, pues, ¿qué dijo? Que tú estás bien feo. ¿Y qué hace? Empieza a contrapuntear. Y eso aborrece al Señor. Entonces, tengamos cuidado con los diótrofes de este tiempo, porque todavía hay un chorro. Todavía hay un chorro, y más en el Raíces Hebreas, conforme van llegando, desde el Señor va despertando tristemente estos diótrofes que son griegos, terminan por expulsar la iglesia que no es de ellos y no es del Señor, terminan siendo la suya, terminan siendo más fieles a los mandamientos de hombre y expulsando a las personas ¿cómo vas a guardar Shabbat? ¿Cómo vas a dejar de comer el delicioso cerdo? ¿No? Decía el otro día una persona, dice, hoy desayuné un chorro, ya me dio el mal del jabalí. Y yo, ¿qué no era el mal del cerdo? Dice, no, porque este es un cerdo salvaje. Dice, me atacó con todo. Y digo, bueno, está bien. Entonces el mal del jabalí ahora. Pero sí, ¿de cómo vas a comer eso, no? No. ¿Cómo estás diciendo que no te puedes tatuar? ¿Cómo estás diciendo que tienes que guardar las fiestas? No es cierto, no tienes que hacer nada de eso. Y entonces terminan defendiendo, haciéndolo de diótrofes. Terminan inclusive por expulsar a aquellos que van en contra de lo que ellos mismos han creído. Ahora vean el buen testimonio de Demetrio. Vean lo que dice. Amado, ¿qué nos está diciendo? Contexto, te está diciendo, no imites lo malo, o sea, no imites a diótrofes. Si no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Quién es lo bueno? Gallo. Dice, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo bueno? Lo único bueno, porque algo bueno para ti, igual y no es bueno para mí. En gusto se rompen géneros, ¿no? De ahí salió.
No, pues es que para ti te gustan las mujeres, pues para mí me gustan los hombres, y para mí me gustan los animales, y para mí me gustan los bebés, y para mí me gustan, en gusto se rompen géneros, ¿no? Para mí eso es bueno, ¿no? Porque lo bueno tiene que ser de acuerdo a qué? De acuerdo a la verdad. La verdad es lo que nos delimita qué es bueno y qué es malo. Entonces te dice, imita lo que es bueno, no de acuerdo a tu forma de pensar, o aquí, como se dice aquí, a tus piensos, no de acuerdo a tu forma de pensar, sino de acuerdo a qué, a lo que dice la Escritura. El que hace lo bueno es de Dios. Si tú haces lo bueno, pues es que estás caminando en el camino de qué? Estás caminando en el camino de la verdad. Si tú haces lo bueno, estás caminando en el camino de la verdad. Si tú haces lo malo, no estás caminando en el camino de la verdad. Así de sencillo. No es complicado. Dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Qué bendición el que diga la misma palabra de testimonio de ti. Vean lo que está diciendo este hombre. ¿Quién da testimonio de él? La misma verdad. La misma palabra dice eso. El Julius anda conforme marca la Escritura. La misma Escritura. Llevándole serenata y un saxofón en su aniversario. Echando la casa por la ventana. Así se debe de. Eso es todo. ¿No? Así debemos estar. Eso debería ser. ¿Qué nos dice la Escritura? Desechen lo malo y retengan lo bueno. En 1 Tesalonicenses 5, del 21 al 22, dice, examínenlo todo. Retén lo bueno y abstente de toda especie de mal. Retén lo bueno. Romanos 12, 9. El amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amós 5, 15. Aborrecer el mal y amad el bien. Establece la justicia en el juicio. ¿Se dan cuenta? Todo nos dice, aborrece el mal, ama el bien. Todos dan testimonio de Demetrio, la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es veraz. Qué bendición que las personas que dice aquí, por ejemplo, todos conocían que cuando lo que Juan estaba diciendo, el testimonio de Juan era verdadero, porque hablaba conforme a la verdad. El día de hoy, saben que antes, por ejemplo, los contratos se hacían de palabra, y cuando se daba la palabra era algo, dabas tu palabra y se lo tenías que cumplir porque diste tu palabra. ¿Sabes por qué hoy nos hemos llenado de abogados y de contratos y de... Porque ¿qué vale la palabra de alguien? Nada. Las palabras se las lleva el viento. Bueno, eso es lo que dice, eso dice, las palabras se las lleva el viento, pero ¿qué nos dice la Escritura? Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué hacía? ¿Qué bendición el que podamos ver que Juan era reconocido? ¿Por qué? Porque Juan era congruente con lo que decía, vivía, hacía.
conforme a la palabra, porque Él habitaba en la verdad. ¿Cuál es el mensaje que nos deja a nosotros? Debemos de regresar a ser confiables y que las personas puedan dar ese testimonio de nosotros y que puedan reconocer la verdad del Evangelio en nosotros. La verdad obrando, la verdad de vivir la Escritura conforme a lo que nos marca. Y tristemente nos falta mucho. Nos falta el caminar más en esa verdad, nos falta ser purificados más por la palabra de Dios, nos falta más, nos falta el negarnos a nosotros mismos y recordar, dice la Escritura, nos dice la Escritura que esta esperanza, dice, todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de que nos hemos de encontrar con Yeshua, dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo y más sabiendo que aquel día se acerca. El día de hoy, ya casi vamos a terminar, no es normal, no fue normal lo que pasó en estos días con los temblores que se registraron a lo largo y ancho de todo el mundo. Que en un día hayan habido 7 sismos en diferentes lugares de la Tierra, en todo lo que se le conoce como el famoso Triángulo de Fuego o el Anillo de Fuego, en California, en Japón, en Venezuela, en Filipinas, un día o 2 días después tembló en la Ciudad de México. No es normal. ¿Y qué pasa? Todo el mundo, ¿cómo anda? Todo el mundo anda metido viendo el fútbol. Y todo el mundo anda pensando en el fútbol y en nos va a tocar Ecuador, no puede ser. Y todo, no, sí se puede. Pero el mundo no se está dando cuenta de todo lo que está pasando alrededor. Lo que está pasando entre los rusos y entre Rusia y Ucrania, cómo aquel, ¿cómo se llama? Aquel ataque que parecía, guerra que ya parecía apagada, resulta ser que ahorita se ha incrementado y está en una de las fases más, fuertes que antes de que empezara el mundial. La parte que se dio entre los, Estados Unidos e Irán, están, también, se están dando, durísimo. Los precios del petróleo de repente de estar altísimos, se cayeron y dices, ¿tú qué pasó? Economías colapsando. Dices, ¿tú qué está sucediendo? Bueno, son señales que el mundo no quiere que nosotros percibamos, pero nos marca que el reloj profético de Dios está en marcha. Y nos dice que estemos atentos. Que nosotros no somos los que van, o no debemos ser los que van por este camino para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. Un chorro de acontecimientos están sucediendo con la tecnología. La parte de dices tú, bueno, empleos, ¿saben cuántos empleos se han perdido a lo largo de este año? Nada más a nivel mundial, entre Google, entre las diferentes empresas, ¿cuántas fuentes de trabajo se han perdido? Cerca del 1,000,000 de trabajos. Cerca del 1,000,000 de trabajos. Trabajos que están siendo sustituidos por la CIA. Y eso nos está alcanzando. Eso nos está alcanzando. Pero el mundo quiere que estés en la burbuja y está el fuego prendido. Dice Ezequiel, me acuerdo mucho de Ezequiel, de la rana, que le prenden el fuego, para que no salte. Y tenemos que tener cuidado precisamente de que no nos vayamos a cocinar sin que nos demos cuenta. Hoy
más que nunca tenemos que estar al pendiente de qué dice la Escritura. Por eso dice la Escritura, velad por su salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. No porque se pierda, sino porque tienes que estar al pendiente de que no te duermas, sino que tienes que recordar que debes de caminar en otra dirección. Si caminas en otra dirección, te vas a dar cuenta claramente de las señales que están aconteciendo. Las señales que están aconteciendo. Nada más pongan, por ejemplo, si los que se quieran meter a buscar, pongan, por ejemplo, en cuántos lados de la Tierra hubo grietas ahora durante la parte de los terremotos. En cuántos lugares se detectaron partimientos de tierra en donde la Tierra se hizo grietas. Les va a llamar la atención el número. Nada más aquí cerquita en Coahuila se les hizo una grieta de más de 200 metros, en donde en un camino vecinal se abrió la tierra. Dijeron, caray, espérate. Y empiezas a ver, y les vuelvo a repetir, y empiezas a ver las noticias que se están preparando, lo que el enemigo está preparando, lo que el mundo está preparando, lo que la economía está preparando. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que es la forma en la cual el enemigo vendrá. Dice, aquel día vendrá, y dice, como vino el diluvio. No creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y como en los días de Noé, así habla de que será el final de los días. Tenemos que estar atentos. Ya no estamos, literalmente no estamos viviendo ya en tiempos en donde digamos, pues el Señor se tarda en venir. No. Tenemos que estar más atentos que nunca y hacer, dice la Escritura, más firme nuestra elección y nuestra convicción de trabajar y de seguir al Señor. Sigámoslo de cerca y no de lejos. Y las salutaciones finales. Dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablar cara a cara. El shalom sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¿Qué nos dice la Escritura? Tenemos que ver cuántos supieron, ¿no? Que, por ejemplo, dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos terminaría por enfriarse. Hace unos días, ¿qué pasó en Israel? El desfile homosexual más grande se llevó a cabo, ¿en dónde? En Jerusalén, en Tel Aviv. En Tel Aviv se llevó el desfile gay más grande. Pero ahora fueron días, y dice el Señor que la guía ya va a ser como un paquete. ¿Dónde? Que la IA ya va a ser como, te lo van a vender como un paquete. Ajá. Y, o sea, como te van a estar reemplazando los trabajos y todo, pero vas a usar IA o los trabajos, ya te lo van a poner como Netflix, como así una suscripción. Como un tipo de suscripción. El problema, ¿saben? Sí, para que ya algunas IAs ya tienes que pagar, por ejemplo, Growth, y no me acuerdo que ChatGPT está la versión de paga, para todas las aplicaciones. Yo lo que sí he escuchado, el problema que tiene la IA, el problema que tiene la inteligencia artificial es la energía. Y la energía, por ejemplo, dices tú, pues ¿cuánta energía necesitan? Se necesita mucha energía para enfriar
precisamente la parte de los servidores. Y entonces dicen, las grandes empresas de Silicon Valley, todas estas que están metidas, ahorita en donde están metiendo precisamente invertir es en por ejemplo, China está implementando, en el mar, hicieron, unas cabinas porque el agua, está a menor temperatura, enfría más rápido la parte de los servidores, la de Elon Musk y no sé qué otras se están implementando en el espacio para que allá sea muy rápido la parte del enfriar, la parte de las inteligencias artificiales. Entonces, por todos lados está una demanda altísima de qué, de recursos, sobre todo de la parte de recursos. Entonces, cuando hacen la matemática, dicen, ¿sabes qué? Es que necesitamos recursos, pero también necesitamos menos gente en el planeta para que esos recursos puedan alcanzar. Y entonces los recursos, lo que se viene precisamente, viene otro corte, otra poda precisamente para la parte de la humanidad. Decía, ¿cómo nos podemos preparar nosotros? No, pues hay que empezar a acumular agua y hay que empezar a ahorrar en metales y hay que empezar a generar despensas. Y yo le decía, por ejemplo, el otro día a Caleb, ¿sabes cómo nos podemos preparar? Haciendo lo que Gallo y haciendo lo que Demetrio, caminando en la verdad y haciendo la verdad, porque no hay mejor preparación que nuestros hijos estén en la verdad. El Señor nunca ha dejado a su pueblo, ni lo va a dejar. Y vamos a tener que empezar a creer en Él cada vez más, sabiendo que Él es el creador de todas las cosas y el que Él puede subsanar todas las cosas en nuestras vidas. Amén. Pues vamos a cerrar, si no hay dudas, comentarios. Vamos a cerrar el día de hoy, vamos a hacer la bendición sacerdotal. Corran los ojos. Vamos a hacer la bendición sacerdotal y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer la bendición sacerdotal. Llévale a Yahweh, Beishmere Yahweh, Yahweh, Panaleleja, Bijuleja Isa, Yahweh, Panabeleja, Bellaceleja, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer sus rostros en nosotros. Quiera Yahweh hacer resplandecer. Así bendeciré a los hijos de Israel en el nombre de Yeshua. Amén. Y amén. Estamos despedidos. Vamos a orar por diezmos.